El ser humano está preparado y predestinado para el no cambio. Si cambio, no sé qué va a pasar y eso es terror para el ego. Yo he perdido amigos que estaban conmigo, que son amigos. Empecé con 15 años, mi verano entero, los 3 meses los pasé con mi tía en la cocina. Mi profesión, hace 30 años, 30 y pico años que era de aquella época, no molabas ser cocinero. Pasamos de una familia que teníamos 4 en una oficinita a 28. Un restaurante que es alguien que te restaura, ¿no? En latín, fue en una taberna hace no sé cuántos años, cientos de años, que ponía: viajante, para aquí, que yo te restauraré tu estómago. Se ha dicho toda la vida de por qué tu abuela, que está en los platos de tu abuela están tan ricos, y es porque lo hace con cariño. Hay cosas mágicas en la hostelería. Como decía Einstein, ¿no? La energía ni se crea ni se destruye. El tema de la física cuántica, ese estudio de que hay en lo más pequeño y lo más pequeño, ¿no? De las partículas subatómicas, que ocurren cosas locas, mágicas, impensables, pues se demuestra que es verdad. Esa energía del amor entra en esa información y pasan cosas. Los restaurantes somos los hospitales de la salud. Hemos sido un sector siempre muy hermético, nadie habla con nadie, nadie se ayuda a nadie, no colaborativo. La hostelería está cambiando hacia todo esto que estamos hablando. Lo que ha pasado en Madrid es algo alucinante. Es una gozada esta ciudad para hacer negocios, para vivir, para divertirse. Madrid tiene una ecuación de calidad, diversión, seguridad, precio, que no hay en otro lado. Hace tiempo ponías unas plantitas en el techo, hace unos años, y ya molabas. Ahora yo creo que la gente necesita más. Creo que la gente ya va necesitando verdades. El dinero se nos iba entre los dedos de las manos porque no teníamos gestión. Uno de los pasos más difíciles de muchos fundadores de empresas grandes era que había un momento en el que tenían que dar un paso atrás en la dirección y meter a un CEO profesional para que dirija su empresa, y él, pues, como... ¿Qué tal? Bienvenidos al After Work de IZA, el podcast de IZA Consultores, donde lo pasamos estupendamente después del trabajo. Hoy tengo la suerte de tener a un invitado que cocina unas cosas deliciosas, que tiene unas ideas muy disruptivas y que innova en la cocina y en mucho más. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí con vosotros. Nino Redruello. Es un apellido asturiano complicado. Complicado, lo he tenido que mirar 2 veces. Él es miembro de una saga de cocineros en La Ancha, el grupo La Ancha, y bueno, nos vas a hablar un poco de lo que haces como cocinero, de tu trayectoria, y luego vamos a hablar de otras cosas curiosas. Vamos a hablar de todo lo que vamos a ir descubriendo. Muy bien. Bueno, pues ¿cómo nació esta vocación tuya por la cocina? Imagino que en casa. Por sometimiento absoluto. Ya sabes cómo va esto de las sagas familiares, ¿no? Mi bisabuelo fue el que fundó la primera taberna de la familia hace 106 años. Luego mi abuelo, mi padre y mi tío son los que, dieron un salto. Ahora te contaré un poquito si quieres. Y al final, como mi tío es mi padrino, él era cocinero y yo quería ser como él porque le admiro y le adoro con locura, pues cocinero. ¿Cuál es la lectura de todo esto? Que aunque me lo impusieran de una forma, no directamente, obviamente, ¿Sí? Pero soy muy feliz. De hecho, cada vez más feliz con mi vida, con lo que hago y con la magia de la hostelería. Qué bueno, qué interesante. La saga familiar tiene una responsabilidad también, porque tienes un nombre que te precede. ¿Cómo fue eso en el inicio? Porque al final el Grupo de La Ancha es un clásico de hace muchos años. Sí. ¿Cómo fue en tu inicio? ¿Cómo la gente te conocía o te presentabas? Hoy soy de... Pues mira, hoy estoy aquí haciendo un podcast con vosotros que es increíble y toda la vida nadie nos hacía, ni a nosotros ni a nadie en la hostelería. ¿Sí? Que antes lo hablábamos un poco fuera de esto. La hostelería no tenía altavoz, no tenía... Ya. De hecho, hasta tal punto de que yo me acuerdo de crío, con esos 18 o 20 años, que salías por ahí y con tus amigos que estaban estudiando carrera, uno ingeniero, el otro no sé qué, y salías por ahí, hablabas con un grupo de chicas y te decían, telecomunicaciones, yo estudio no sé qué, y yo decía, yo soy cocinero. Y yo me acuerdo de hacer así un poquito, separarse y olerme, a ver si olía frito el pelo y mirarme las uñas, a ver si tenía las uñas llenas de mierdecilla. O sea, es verdad que esto era así, mi profesión hace 30 años, 30 y pico años que era de aquella época, no molabas ser cocinero y era complicado. Pero yo me mantuve ahí fuerte y Sí. es verdad que fui enamorándome de la profesión poco a poco. O
sea, yo pienso que empecé con 15 años, mi verano entero, los 3 meses los pasé con mi tía en la cocina y flipé y dije, esto es una mierda. Están todos chalados, no tienen vida, están todo el día metidos en la cocina, este estrés, este ritmo. Y me iba a estudiar en el colegio y al año siguiente con 16, por alguna razón volvía, ¿no? Y luego estudié cocina en la escuela de Irizar, estuve 4 años viviendo en San Sebastián y fíjate, hay un momento en mi vida que creo que es significativo, que es cuando llego a Aquelarre y 3 estrellas Michelin de Pedro Subijana y tengo el primer contacto con la alta gastronomía y hago ¡wow! Esto es otra cosa. Y entiendo el poder que se puede generar en un cliente. Vale. Aparte de dar muy bien de comer, hasta dónde puedes llegar. Y es algo que creo que seguimos a día de hoy abriendo puertas de hasta dónde podemos aportar con la gastronomía. Hablas más de experiencia que de comida o llenar un estómago. Exacto. O sea, todo lo que le puedes aportar, no solamente la dopamina de qué rico está esto, qué placer, sino la parte emocional, la parte simbólica. Tú entras en un sitio y hace poco estuve, que lo cuento con mi padre, bueno, hace poco, ya en noviembre pasado en La Dana, ayudando, me bajé con mi padre, estuvimos ayudando, y fuimos en un hotel que nos ayudó con World Central Kitchen, y nos pusieron y tal, y estábamos por la mañana en el buffet, y dice mi padre, yo me siento, después de coger cosas, sienta mi padre y dice, fíjate que en todos los sitios de puntos de contacto hay un montón de servilletas. Y yo dije, bueno, ¿y qué tiene esto? Y me dice, esto significa que hay alguien que te quiere agradar, que hay alguien muy predispuesto a que estés bien, ¿sabes? La simbología de alguien que te quiere cuidar. Nos dedicamos al sector servicios y servir, si metes en la etimología, que viene del no sé qué, del griego, tal, significa abrazar, cuidar, ¿sabes? Entonces, con la alta gastronomía, cuando llegué a Aquelarre, vi ese punto de la sorpresa, de hacer cosas que la gente le volaba la cabeza, ¿no? Y hay una cosa muy bonita en neurociencia que dice que si yo te doy a ti de comer, si vives un momento creativo, tus moléculas y tus conexiones neuronales empiezan a crear creatividad. Es decir, que hay cosas mágicas en la hostelería de que si yo te doy amor, como decía Einstein, ¿no? La energía ni se crea ni se destruye. Si yo te doy gratitud y plenitud y yo te sirvo con una sonrisa que me muero por que te vayas feliz, esa energía te la llevas y cuando sales a la calle, en vez de estar de mal humor, ostras, sales y a lo mejor estás... Lo contagias. Y lo contagias, ¿no? Y puedes arrancar un contagio de buena vibra, ¿no? Entonces estoy enganchado. Y a raíz de ahí viajé, el Bulli... Has estado en los mejores restaurantes de España. Con Martín, con Hilario Arbeláez, un poco con todos, con muchos de ellos, y ya mi familia me dijo, hasta aquí deja de hacer el zángano, y volví a la familia. Y mi tío, hay un momento... ¿A qué edad? Con 23, 24. 23, 24, ya habías estado en los mejores Desde restaurantes los 18, de España. 19, después de 2 años en Irizar, estuve como 5 años viajando. Italia, Londres, tal. Y entonces hay un momento importante que yo vuelvo flipando del Bulli, la deconstrucción, la esferificación, no sé qué, todo aquello, con muchas cosas casi en el lado oscuro de la historia, ¿no? Yo llamo el lado oscuro como el lado que te atrapa ahí de la creatividad, del ego también, ¿no? Y mi tío ese primer día para comer en lancha me pone la tortilla con callos. Y yo hago así y digo, es que esto es acojonante. Y esto no lo tiene nadie. Entonces, de una forma bonita me reenamoro de mi familia y creamos nuestro camino cerquita a la familia. Entonces ahí arrancamos las tortillas de Gavino, luego la Gavinoteca, luego Fismuller, y vamos dando pasos de personas que tenemos inquietudes y enamorados de proponer hostelería y de la suerte que es proponer hostelería, porque no todo el mundo quiere. Yo quiero montar un restaurante, no todo el mundo tiene esa suerte. Entonces, con esa suerte estamos enganchados a contarle a la gente, a contar al mundo cosas en el marco de la hostelería. Y todo basado en una experiencia que has tenido tú en la alta cocina, mezclado con la tradición del grupo del restaurante La Ancha, que es Madrid de toda la vida y cocina más tradicional. Fismuller, que yo he ido y me encanta, la verdad que tienes esa sensación de comer pues, producto bueno, tradicional, rico, pero con un toque un poco más innovador en algunos platos, ¿no? Y luego la experiencia pues, es muy, muy agradable. Sí, yo creo que lo que hemos hecho bien, nada hemos hecho desde un nivel analítico, estratégico y tal. Pero siempre nos respiró que la ancha tenía que seguir siendo la ancha y la hemos mantenido. Y creo que el ser también valientes en un momento en el que lo pasamos mal, porque hace 8 o 10 años la gente de los 40 ahí salían a cenar y era no me lleves a la ancha o no me lleves a un sitio tradicional, llévame a un sitio mono con plantitas en el techo y con musiquita, ¿no?
y nos costó, y lo pasamos mal. O sea, ahora me ves aquí hablando contigo, pero yo he dado ceros. Yo cuando era crío en aquellos 15 años, yo he abierto la ancha de Zorrilla y no entra nadie. O sea, Es duro eso, ¿eh? creo que el enamoramiento también que tenemos mi familia y que he sentido siempre en mi familia es porque hemos venido de momentos muy complicados. Y realmente yo he sentido, he vivido en mi padre y me siento en mí que cada vez que entro un cliente, baja las escaleras y entra en mi casa, buah, me emociona de verdad, ¿eh? Sí, Y lo ¿eh? tengo a flor de piel porque lo viví que no entra nadie, ¿no? Entonces, creo que las cosas las hacemos desde la gratitud, creo que habernos mantenido fiel a la ancha y no haber hecho cosas por intentar y ahora es un gran momento de la cocina tradicional, es un gran momento de la ancha, Ujú. ahora la gente sale a cenar y le parece divertido poder ir a la ancha, algo Y que comer algo de toda la vida. de toda la vida. Y nuestras inquietudes, nuestras ideas de frikis, de y si montamos este sitio, no sé qué, la gabinoteca, lo hemos hecho aparte con otras marcas. Y creo, intentando analizar por qué ahora nuestra familia se ve de una forma bonita, por qué nos llaman para cosas, por qué trabajamos muy bien, por qué la gente viene con ilusión a nuestras casas, que no es que lo hagamos mucho mejor que hace unos años, pero creo también que es porque hemos sido honestos en un hilo, o por lo menos un común, de que todo lo que hemos hecho lo hemos hecho con mucha honestidad. En precio, en el esfuerzo, en la calidad, ya sea la locura de la Gabinoteca, ya sea Fismuller, las tortillas de Gabino, el Club Financiero o Molino de Pez, Ujú. todo ha habido ese ADN que nos impregnaron mi padre y mi tío de haz las cosas bien, atiende bien, desvívete por cuidar a cada uno que entre, da las gracias, cocinando bien, eligiendo un buen bacalao, haciéndolo con mimo, ¿sabes? Y bajando al detalle, bajando al barro, ¿no? Ujú. Nosotros todos los días bajamos al barro. Hemos profesionalizado la empresa, que ahora te contaré, Vale. que esto es un mensaje que quiero contar Sí. a la gente, que es bonito, pero aunque tenemos estructura y tenemos chefs ejecutivos y tenemos este tipo de cosas, yo todos los días bajo, abro la neverita, huelo el pescado, ¿sabes? Sigues Entonces, revisando y sí, haciendo. Yo creo que la magia de una empresa grande, cuando hablo con empresarios que me cuentan pues cómo ha sido empresarios grandes de igual 2.000, 3.000 empleados, una de las cosas que me dicen es que ellos, o sea, hasta que no se ha jubilado el señor y ha metido a su hijo, no ha dejado de hacer eso de meterse en la nevera y revisar el pescado, que es meterse, pues eso, en la cacharrería, vamos a decir, de la parte de atrás de la empresa para revisar que todos los procesos estén bien. sí, Porque si no es muy complicado que alguien externo lo llegue a hacer. sí. Al final, Nosotros, la hostelería en sí, mi familia y la hostelería en sí, tiene unas creencias, unos paradigmas de esfuerzo, de trabajo y demás, que nos han, a mí, que yo la heredé aquella, nos han limitado mucho y hemos tenido que romper con todo eso. Eh, lo tengo que hacer yo todo. ¿Cómo voy a pagar a alguien para que me ponga un cuadro o unas luces si yo lo sé hacer ya. y puedo desmontar una bombilla? O el no saber delegar porque no confías en nadie. Ujú. Hemos sido un sector siempre muy hermético, nadie habla con nadie, nadie se ayuda a nadie, no colaborativo, demasiado competitivo. Y, y creo que tenemos que romper con todo esto. Un sector en el que hacías por y para siempre crear valor para que elija a alguien tu casa, no mirábamos al empleado, el empleado, oye, yo te pago, pero no dábamos más, Ujú. todo esto está cambiando, gracias a Dios, y en el que el dinero se nos iba entre los dedos de las manos, porque no teníamos gestión. Claro, no había profesionalización del sector Sí, tanto como ahora. y tengo en mi caso, ha ocurrido ya y puedo contar lo que es el camino, en nuestro caso, y creo que la hostelería está cambiando hacia todo esto que estamos hablando, ¿no? Ujú. Hacia mirar a las personas del equipo. Yo, si te cuento, he contratado a una empresa hace 2 años y medio para el proyecto Personas, de cómo hacer familia, lo que yo sentía de mi padre y mi madre y de mis tíos en la ancha, en una empresa de 450 personas, que yo no lo sé hacer. Y entonces estamos trabajando en una línea de lo primero, que esto de la profesionalización y demás, y estas creencias limitantes son las que parece que tienes que estar todo el día en el barro, en la hostelería, en el restaurante. Yo he llegado, mi mujer lo cuenta, yo he llegado a escaparme, mi padre ir un día a las 10 de la mañana a mi casa a ver a los críos y yo saltar por la ventana para que no me viera en casa, porque si no, o sea, fíjate los traumas ahí un poco Sí, 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 de no sí. estar en el restaurante, y era algo dramático, ¿no? Pues resulta que cuando te separas un poco de tanto de la operativa, ves cosas en tu empresa
que es imposible no verlos, ¿no? ¿Cómo es esto de Claro. si estás demasiado cerca del árbol no ves el bosque, ¿no? Pues es verdad, es verdad. Y nosotros hemos visto cosas sobre, oye, vale, ahora tengo tiempo, voy a entender qué es mi empresa, cómo es, qué hacía mi padre y mi madre, qué es lo que tenemos de valor, cuáles son aquellas misión, visión, valores, Ujú. todo aquello, pero desde la verdad, desde entender cómo lo hacían tu padre. Y entonces hemos entendido que estamos en una familia muy charada, muy friki, donde somos de extremos y donde mi padre he visto anécdotas, yo lo llamo patadas y coches, tengo anécdotas sobre ver a mi padre pegarle patadas a alguien porque el fallo nos duele y somos extremadamente exigentes, Ujú. y muchos años después, 5 años después, al italiano, a un cocinero que estaba en la familia que curraba como un bestia, mi padre y yo volver de Mercamadrid y de repente llegar, en vez de salir de la cocina a las 11 de la mañana el italiano, este mismo hombre, llegar andando porque se le había roto el coche. Y mi padre coger su coche y decirle, toma, hoy mismo te lo vas, mañana hacemos los papeles. Y regalarle su coche, ¿no? O sea, de una familia de extremos muy extremos, desde yo te exijo mucho, pero si tú me lo das y tú Te doy eres todo. honesto, te tengo que dar todo porque eres de mi familia y eso es Claro. familia. Ujú. ¿Cómo hago eso en 450 personas? ¿No? Alguien me tiene que ayudar. Qué locura. Entonces, todo este mundo de entender que la hostelería tiene que cambiar y está cambiando con lo bonito que es un sector que está en el barro y que aprende del estar en el barro, ahora tiene que aprender a hacer las cosas de una manera diferente. Ujú. Y a mí me ha pasado en mi empresa y ha sido algo, una noticia y un evento increíble. Increíble, no estaría aquí si no hubiéramos profesionalizado la empresa. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese crecimiento tan grande de los últimos 20 años, ha sido, ¿no? Donde Sí, más sí. habéis crecido y cómo habéis ido profesionalizando la empresa, pues de un restaurante más familiar a un grupo empresarial como sois ahora. Vale, para darte contexto, mi bisabuelo, intento ser rápido, hago la versión rápida. Sí. Mi bisabuelo deja una braña en Asturias y se viene a Madrid, harto, y monta una tabernita en la calle Mayor. Vale. Chatos de vinos, licores asturianos, morcilla y chorizo ahumado y tal. Va medianamente bien, al año siguiente viene mi abuelo con 10 años. Y mi abuelo con 10 años se pone a trabajar, imagínate, jornadas de todas las horas del mundo. Y están los dos ahí mano a mano. Y a los años, como anécdota para entender qué contexto era la España aquella, abren una tahona, una panadería al lado, pared con pared. Y los de la panadería que van a empezar a las 4 de la mañana le dicen los 4 panaderos a mi abuelo, don Santiago, ¿nos abriría usted a las 4 de la mañana para darnos unos pacharanes y tal? ¿No? Y mi abuelo le dice, mi bisabuelo le dice, bueno, ¿por qué no? Joder, 4 pacharanes, bueno, venga. Ese día, como no podía, le iban a picar, no podía irse y cerrar y llegar a las 4 de la mañana porque no le salía cuenta, entonces se decide quedarse dentro de la taberna. Echa el O sea, cierre, dormir en la taberna. exacto, cerrar el cierre y como no podía cerrarlo y se acojonaba por si alguien entraba, se queda, pone un taburete pegado al cierre y se queda ahí dormido. Y duerme desde las 12 hasta las 4 de la mañana. Le pican, sube, le da 4, les despache, les cobra los 4 pacharanes o un café, carajillo, lo que sea. ¿Cómo era la España en aquella época? Que mi abuelo todos los días, durante 25 años, durmió de 12 a 4 en un taburete para facturar 4 pacharanes, un carajillo y tal, ¿no? O sea, en esa época, que es por la que a mí me taladraron todas estas historias y se me metió tanto en el corazón, ese era mi bisabuelo y mi abuelo, ¿no? Mi padre y mi tío pasan de taberna de barrio, que entraba poquita gente, que trabajamos muy justo y demás y que no teníamos conocimiento de nada, pues por tesón, constancia, porque son dos personas con una honestidad y un respeto a la vida increíble, súper bonito, una ética preciosa, deciden pasar y ser muy atrevidos, porque ahora que todo el mundo monta fondos de inversión y todo el mundo monta restaurantes, pasar de una tabernita a un restaurante en aquella época era wow, ¿no? Ujú. Y montar un restaurante En esa época, perdón que te interrumpa, que había hace muy 50 poco, años. que había muy pocos restaurantes. Muy pocos. En Madrid incluso, ¿no? O sea, Sí, sí. Hace, pues eso, 50 años pasan de restaurante de taberna a restaurante. Y en el día a día, poco a poco, consiguen crear esta bonita marca que es La Ancha, en el que lo más bonito es la cantidad de familias que tú les hablas de La Ancha y te dicen, yo ahí celebré mi primera comunión, sí. ahí me llevaba mi abuelo, y se emocionan al contarlo. Yo eso es lo más bonito que han creado mi padre y mi tío, ¿no? Y ahí heredamos mi hermano Santillo y al poco mi primo Ekaitz. Ellos vienen más del mundo de kites informáticos, Santi del mundo empresarial, consultor, Ujú. y yo cocinerito.
Y bueno, como soy el friki que vuelvo del bully y todo esto y demás, em, les digo, ¿y si hacemos? Y entonces yo no hubiera tenido nunca la valentía de hacerlo. Y Santi, mi hermano, confió en mí y dijo, yo le conté un día por teléfono en el autobús, volviendo de la Ancha, yendo a mi casa y le digo, ¿y si hacemos un sitio de tortillas? Porque empecé a trastear con tortillas en la Ancha. Y entonces le conté la idea de las tortillas de Gavino por un cocinero nuestro de la familia que había ayudado mucho a la familia. Y entonces yo se lo dejé ahí y me llama a las 2 semanas y me dice, átate los machos que tengo local. Y yo, no jodas, me cagué. Y yo, pero bueno, ¿qué voy a hacer ahora y tal? Y por tesón y por intentar atender bien, mi padre me dijo, ¿cómo ha cambiado la hostelería? Me dijo, tú atiende bien, da bien de comer a un precio y te va a ir bien las cosas. En aquella época sí, ahora hay que saber de iluminista, societal, no sé, ahora hay que hacer el doble tirabuzón, ¿no? Pero en aquella época era una hostelería en la que sí. Y bueno, pues nos funcionó. Empezamos a ir bien, trabajamos una barbaridad. ¿Dónde abristeis las tortillas de Gavino? En la calle Rafael Calvo. Vale. Y ahí llevamos este año 20 años. Qué 20 bueno. años. Enhorabuena. Y de ahí la Gavinoteca, y de ahí Fitzmüller, Molino de Pez en Barcelona, nos llevamos Fitzmüller a Barcelona, y todo, Molino de Pez, Club Financiero, todo esto que hemos hecho, la Taberna de la Ancha, con éxitos y fracasos, que hay que hablar de los fracasos. Lo hemos ido haciendo porque nos salía la oportunidad, porque teníamos inquietudes de cómo molaría ahora llevar el castellanocismo nuestro de la Ancha a Barcelona en el ahora, después de 100 años, ¿cómo sería? Y tenemos la suerte de hacer Molino de Pez. ¿Cómo molaría hacer Fitzmüller? Porque nos enamoramos de un viaje que hicimos por Europa y creamos Fitzmüller. Entonces, lo fuimos haciendo bajo la fórmula de cada uno de nosotros, de los propietarios, éramos responsables de una casa, como eran mi padre y mi tío, porque era lo que habíamos heredado, esa forma de gestionar una empresa. Cuando tú quieres crecer, al final uno lleva 2, luego ya 3, y de repente no te funciona esa fórmula. Pero nosotros no sabíamos hacer otra fórmula porque estamos tan dentro del bosque. Y de alguna forma proyectamos, yo le pedí a José Manuel de Azotea, de amigo mío íntimo de Azotea Grupo, cuéntanos cómo tienen los departamentos y tal. Y yo le decía, Santi, necesitamos organizar esto y dar estructura. Pero soy cocinero, ni él ni yo, porque él es primogénito, peor que yo, entonces estábamos tan dentro de la familia que no. Y de una forma mágica me llama un talento de director general de una de las mejores y más increíbles empresas de España. Oye, te he visto en un podcast, no sé qué, tal, y decide venir a elegir mi empresa. Yo no había puesto anuncios ni nada, para profesionalizarla y llevarla donde quisiéramos, ¿no? Y entonces de repente, después de muchos cafés, interiorizar y decir, venga, ponemos la empresa de la familia, del abuelo, el bisabuelo, en tus manos, le da la vuelta a la empresa. Ya llevamos 4 años y medio con él, en el que crean todos los departamentos. Pasamos de una familia que teníamos 4 en una oficinita a 28, que yo le llevé a mi padre y le dije, mira, papá, 5 de marketing, no sé qué, y mi padre, ¿y todo esto dónde sale yo de los restantes? Y me decía, esto es imposible. Pues nos han demostrado en nuestra propia empresa que cuando tienes ese back, esa gestión de datos, y sobre todo ya no por los datos, sino por la estructura que está entre nosotros y los que operan en el día a día en el restaurante, que son supervisores de operaciones y supervisores de cocina, que son los que cuando tienes datos y tú decides qué quiero hacer y qué controlar, qué supervisar y a dónde quieres llegar, hacen que las cosas ocurran. Y cuando de repente te encuentras que estás en una empresa en la que tú decides, porque antes el problema que tenía es que yo, mi hermano, mi primo decidíamos, éramos los que decidíamos, los que sacábamos los datos, los que hacíamos que eso ocurriera y los que operábamos. Eso no funciona. Claro. Entonces, de repente teníamos personas para que hicieran todo eso y gente con un talento increíble para conseguir los datos y para cocinar. Y entonces empezamos una rueda muy bonita a que empiezas a alejarte de la operativa, aunque no, y empiezas a intuir por dónde llevar la empresa, y eso hace que puedas crecer con garantías y no dejándote la vida en todo. Y lo haces mucho mejor. Fíjate. Y entonces de repente dices, así es como se tienen que hacer las cosas. Y no las hacíamos porque heredamos unas creencias que no tenían que ser así. Eso, yo estudié ADE y una de las lecciones que aprendí, yo creo que era en economía de empresa o no me acuerdo la asignatura, y era que uno de los pasos más difíciles de muchos fundadores de empresas grandes era que había un momento en el que tenían que dar un paso atrás en la dirección y meter a un CEO profesional
para que dirija su empresa y él pues como presidente o como ayudante, pero no como director ejecutivo de la empresa. Y eso pues que es lo que habéis hecho vosotros en parte, que es complicadísimo, pero es confiar en alguien Es confiarse. pero que sabe igual más de eso, que por supuesto de hacer tortillas o de hacer feliz a la gente, pues no te va a Claro, igualar, claro. pero de gestionar una empresa desde la otra perspectiva sí. Y eso es complicado. Es complicado. Pero Nosotros funciona, pero en tu caso, ha sido increíble, ¿eh? A mí, qué maravilla. llevamos 4 años desde que hemos profesionalizado Sí. la empresa con esta persona, con este equipo. Son los 4 años que más he aprendido en mi vida. Fíjate. En mi propia empresa. Sí, sí, ¿Sabes sí. lo que te digo? Y los primeros meses, yo me acuerdo Santi, mi primo Kaichi y yo, un dolor de tripas Sí. un nudo en el estómago, lo pasamos mal. Mal, porque era Santa Rita, que esto funcione, que al final me cargo lo del abuelo, lo del bisabuelo, me lo cargo todo, ¿eh? Ostras, ¿Sabes? Porque eso piensa tiene que que... ser tela. Y fíjate qué bonito, aquí que estamos en una consultora inmobiliaria maravillosa y que sabéis de números y la importancia de los números, que... claro, con todas esas nóminas nuevas, estructura 28 en la oficina, pues los números al principio, la EBITDA baja. Baja. Y Vicente nos decía, tranquilos y tal. Cuando los departamentos empiecen a fluir y a comunicarse y trabajar todos juntos, se frenó, empezó a subir y ahora, a más facturación que tenemos ahora, bastante más que antes, tenemos prácticamente el doble de EBITDA, ¿sabes? Qué maravilla. Eso es una lección que yo quiero contarle a todos. Este año soy el presidente de FACIR, que es una federación de cocineros, ¿Vale? y una de mis inquietudes es contar al sector de la hostelería que hay que apostar por esto, porque a mí me lo han enseñado en mi propia empresa. Hay que apostar por profesionalizar, ¿no? Claro. Y es curioso, ¿no? Me mantengo con mi esencia, sacar lo bueno, sacar mi valor, seguir manteniéndote, que esto es bonito de entender, seguir manteniéndote en tu empresa de una forma muy humana, muy cercana, y creo que cuando tienes datos puedes ser más humano. Fíjate. ¿Sabes? Puedes ser más cercano, puedes ser más cariñoso, puedes cuidar mejor a las personas, porque estás más armado atrás, porque el dinero no se te va entre los dedos y puedes dedicárselo a hacer mejor a los chavales, a que estén mejor, ¿sabes? Es un concepto complicado, ¿eh? Complicado. Porque para el hostelero tradicional dice, pero ¿cómo estás loco? ¿Cómo voy a hacer todo eso? Sí. Pero fíjate a que mí me ha roto esquemas totalmente. Qué maravilla, me encanta que lo puedas contar y escucharlo, porque eso significa, pues, que al final en la profesionalización, en pasar de ser pues, el cocinero, como dices tú, a ser un empresario en el que te apoyas en una serie de tecnologías o datos o economías de escala que pues, a lo mejor en un principio ni te imaginas. Sí. ¿Dónde está el punto que más ha cambiado en esta profesionalización que habéis hecho desde el punto de vista de la gestión? Bueno, es que fue un puntazo en el que cambió todo. O sea, en un punto, sí. Hay un punto en el que es salto, tú coges las riendas y haces ¡bumba! Entonces, Fueron muchos cambios. Fueron muchos cambios. Mira, te voy a decir una cosa que es relevante y es entender, ¿no? Cuando tienes una empresa tan antigua y de repente cambias tanto, la gente inevitablemente tiene una, ¿cómo se dice? Animadversión al cambio. Sobre el cambio se pueden hablar muchas cosas. Sí, genera rechazo en un principio. Exacto, hay un debate gigantesco sobre el cambiar. Porque parece que el ser humano, ahora oímos todos muchas informaciones, ves muchos vídeos y hablan sobre cómo el ser humano para vivir en esta vida necesita sentir que predice los peligros para sentir la seguridad. El ser humano está preparado y predestinado para el no cambio, para si yo no cambio y hago todos los días lo mismo, sé lo que va a pasar y estoy tranquilo. Si cambio, no sé qué va a pasar y eso es terror para el ego y para desde un punto de vista antropológico, ¿no? Y es acojonante cómo nos cuesta tanto el cambio y es por estos motivos, ¿no? Y la parte antigua de la empresa inevitablemente chocaba y con el cambio, con un cambio tan grande y con personas que venían con otra forma de hacer y hubo mucho choque. Yo he perdido amigos que estaban conmigo, que son amigos, y he perdido personas importantes, ¿no? De gente que no aceptó el cambio. Pero, ese punto es probablemente el punto más doloroso en esta transformación, pero para mí necesaria, muy necesaria. Y ahora, con este tamaño de empresa, con este viento de cola que lleváis, ¿qué proyectos nuevos tenéis entre manos? Pues mira, esto ya que hemos llegado hasta aquí, ya que hemos hecho todo este cambio, ya que el dolorcito de tripas pasó y que cada vez entendemos más cómo hacemos las cosas y cuál es nuestro valor para hacer las cosas, y nos proponen cada vez más. Antes hablábamos de que, bueno, a la ancha antes no nos hacía mucho caso tampoco, y cada vez
Fismuller, que tiene unos valores muy bonitos, que hace 10 años la gente no lo entendía, ahora se quieren apropiar y compartir esos valores de Fismuller. Fismuller es una marca en la que nos están pidiendo que hagamos cosas en colaboración con entidades. Acabamos de abrir Lisboa, Fismuller Lisboa, y vamos a abrir con Hoteles Serras, que son una familia maravillosa, en Sevilla y en Andorra. Vale, qué bueno. Vamos a abrir en la T4, la Taberna de la Ancha, vale, para enero, con Arias. Y vamos a hacer un proyecto que nos hace mucha ilusión en la calle Carranza, que nos puedo contar muchísimo más, pues seguro que alguno lo hace más rápido que nosotros y nos fastidia. Pero un sitio de comida económica muy bonita, y muy enamoradiza para mí, para mi familia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, seguir cumpliendo sueños. Creo que hay que buscar ese equilibrio entre qué cosas son buenas para la empresa para tener una estabilidad económica y entender la empresa y nosotros que en el ADN nuestro está el cumplir sueños, aunque no salgan muchísimo los números, porque lo necesitamos. Yo necesito esa sonrisilla, ese hacer un sitio pequeño, que la cuenta de resultados a final de año, pero lo necesitamos, ¿sabes lo que te digo? No tanto el número, sino más la... Exacto, entonces en esa... restaurar, ¿qué es la palabra al final de un restaurante? Que es alguien que te restaura, ¿no? Ahí está. ¿Sabes que la primera vez que se puso restaurar era en latín? Fue en una taberna hace no sé cuántos años, cientos de años, que ponía en latín, no me acuerdo cómo decía, pero como viajante, para aquí que yo te restauraré tu estómago. Viene de restaurar el estómago, ¿no? Y ahora ya yo creo que restauramos mucho más que el estómago, ¿no? Claro. Restauramos la emoción, la ilusión, el alma y un montón de cosas, ¿no? Entonces, seguiremos haciendo proyectos muy bonitos que tengo yo en mente. Tengo muchos archivaditos de ideas. Oye, ya hacemos, pero hay que ir poquito a poquito. Claro. Pero creo que tengo... O sea, yo lo siento así, ¿eh? Siento tanta suerte de ahora el equipo que tengo humano, la capacidad de hacer cosas, que me apetece... Siempre que lo que hagamos seamos conscientes de que no dejamos de controlar que se compre un buen pescado, que les dediquemos a esos procedimientos y a ese seguimiento de esos procedimientos para que ese pescado se haga bien, con garantías y con ilusión por este equipo nuestro. Es decir, hacer las cosas bien, siempre que podamos sentir que lo controlamos y que realmente hacemos las cosas bien, nos apetece proponer hostelería. Qué gozada. ¿Y tú, ahora que estás en un punto tan directivo del grupo, ¿sacas tiempo para cocinar, para innovar, para seguir de vez en cuando entre cacharros? Bueno, paso por las cocinas todos los días. Todos los días. Todos los días estoy metido en alguna cocina. Porque si no me pongo como azul, ¿sabes? Esto de sentir que eres cocinero toda la vida y de repente te pones... Por ejemplo, el lunes pasado estuvimos todo el día en la oficina. Y llega a la 1:30 y mi hermano y yo nos miramos así como diciendo, hostia, que no estamos en el servicio, como se entere nuestro padre. O sea, es que es hasta ese punto de enfermiza la movida, ¿no? Pero sí que creo que, bueno, de alguna forma tenemos que estar. Creo que es bueno que en los equipos, ya no porque yo llego a las cocinas y siempre estoy cambiando cositas, mirando oye, este procedimiento, este tal. Vas puliendo, siempre aportas, pero creo que es más importante a los equipos. Pues gente que empieza con nosotros dice, o sea, es que yo nunca me ha pasado que en un tipo de esta empresa los hermanos, los dueños estén tanto en el barro, ¿no? Y creo que es bonito, es bonito. Qué bueno. Y de la creatividad de los platos, eso, por ejemplo, si mañana abrís un nuevo restaurante, un nuevo concepto, no uno que ya tengáis, ahí vais a ser vosotros quienes creéis la carta, cómo es ese procedimiento de... Bueno, tengo esa carpeta archivada de ideas que tienes para abrir. ¿Cómo es ese procedimiento creativo? O sea, yo tengo mucho talento que... Mira, hay una cosa que es impensable, ¿no? Manuel Villalba, que fue el jefe de cocina de David Muñoz, ¿vale? De Diverso, Strizzo y tal, número 1 del mundo, 3 estrellas, increíble. Pues la persona que le acompañó desde casi los inicios, jefe de cocina, Manuel Villalba, que es un chaval increíble como persona y con todos los conocimientos de todos esos años con David, que es, o sea, David es lo más, ¿no? Y fíjate, ese chaval que tiene un talento brutal, que ya se había ido de David, está con nosotros desde hace 4 años y medio como chef ejecutivo de la familia Lancha. Qué bueno. Entonces tenemos un equipo y él a su vez sigue atrayendo más. Seguimos atrayendo gente con talento y es una rueda que arranca de forma bonita. Esto lo que hace es que sería muy idiota por mi parte no apoyarme en ese talento, ¿no? Y decir, aquí lo hago todo yo, ¿no?
Pero sí es verdad que conceptualmente los proyectos hasta ahora me apetece parirlos a mí. Yo tengo esa inquietud y quiero ir a ellas. Y se lo cuento al equipo, se lo cuento a Manu y juntos le vamos dando forma. Y yo conceptualizo y, oye, y ahora proponerme, oye, chavales, proponerme cosas, ¿no? Yo tengo ya casi 50 palos y llego a mi casa y no me pongo a leer recetitas de la Beurre Blanc, ¿sabes? Y ellos es su momento también. Claro. Y entonces yo, ideas de platos, hace poco en Lisboa, pues saco platos y me da la vida otra vez volver a sacar platos y lo hago, ¿no? Y es una cosa que necesito hacerla. Pero ahora mucho más apoyado por el super tal. Si no lo tuviera, pero hay una cosa que es de 2 más 2, ¿no? O sea, Nino más Nino y Manu, o Nino y Manu y el equipo es mucho más que Nino solo. Eso es de cajón, ¿no? Entonces, así trabajamos. Y ahora tenemos, por ejemplo, el I+D de las casas, tenemos todo estructurado de una forma en la que un día cada 2 meses nos sentamos con nuestro jefe de compras, nos cuenta todo lo que hay en la naturaleza, nos cuenta todos las cebollas de Zaya que ahora tengo un tío que nos trae, y esto podemos hacer un plato de cebollas porque es increíble, ¿no? Sobre la naturaleza, a los días nos sentamos con los de la Ancha, con los de todas nuestras casas, Vale. y hacemos un I+D donde ellos nos vuelcan y nosotros les volcamos y juntos peloteamos y jugamos de una forma cooperativa. Y entonces tenemos estructurado cómo es el I+D de nuestra casa. Qué bueno. Porque creo que a todo el mundo hay que intentar que todo el mundo se sienta partícipe, ¿no? Claro. Qué interesante esto que dices porque, o sea, lo veo tan profesionalizado que hasta el I+D lo tenéis planeado. O sea, Claro, funciona, es que hay que intentarlo. Y aparte que si quieres tener talento en tu casa tienes que intentar fomentar el talento, ¿no? Y la creatividad. Pero fíjate, hasta en la parte humana ahí hay una lección bonita que nosotros hemos intentado durante 2 años contarles. Estas son las herramientas a nivel humano y personas que en vuestra casa, para que haya buen ambiente, ¿no? Ese tema del tema ambiente y inteligencia emocional y todo esto, ¿no? Pues nos hemos dado cuenta después de casi 3 años, 2 años y medio, que les hemos dicho a todos los equipos de los restaurantes, oye, hacer un brainstorming, buscarnos, contarnos vuestro equipo, qué herramientas creéis que necesitáis para vosotros crear vuestro propio, o sea, hacer un poco comunidades autónomas y de repente, ¡wow! Se han vuelto locos, se lo han currado, nos han hecho presentaciones y ellos nos han pedido las herramientas para ellos ser los que crean el ambiente. Qué bueno. Y lo eligen ellos, ¿no? No nosotros se lo imponemos. Y ahora es una locura. Están súper motivados con crear ese ambiente porque ellos son los que han elegido se sienten con parte qué de un herramientas, proyecto, ¿no? bueno, y son parte Exacto. de un proyecto. Y a veces cuando tú lo cuentas, oye, pues vamos a hacer este plato. No, oye, tengo esta idea. ¿Cómo lo veis? ¿Qué tenéis? ¿Cómo creéis que esto tendrá? Y siempre aparecen comentarios que te aportan, siempre. Ahí lo bueno es que haces equipo al máximo. Al final si tú impones el plato, como dices, pues ellos ejecutan y ya está. Cuentas con peones, pero si ellos te dan su opinión y tú les fomentas que la den, al final lo que haces es que todos se sientan partícipes de un mismo equipo, de la familia, como tú lo dices constantemente. Sí. O sea que es maravilloso. Ahora hay un plato en Fitzmüller de unas zanahorias que hizo Manu hace un tiempo, con un curry, con una cremita de boniato, no sé qué y tal. Y cuando me dejó la idea, le dije, hostia, me encanta, tira para adelante. Y es brutal, ¿no? Entonces, al final, bueno, es personas y es entender, joder, sacar el partido posible para que cada persona que venga a tu casa, joder, mole lo máximo, ¿no? Vamos a hablar ahora de cocinar con cariño, que antes hemos estado hablando antes de cámaras. Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado mucho eso, me ha gustado mucho y quiero comentarlo. ¿Cómo es eso que se ha dicho toda la vida de por qué tu abuela, los platos de tu abuela están tan ricos? Y es porque lo hace con cariño, se dice, con amor. ¿Tú esto cómo lo ves después de tantos años de hostelero y cómo lo has estudiado ahora? Pues mira, esto es sencillo de explicar. Todos sabemos que ese momento de esa abuela que llega a casa y ve a su nieta llorando, ¡ay, abuela, que me ha dejado el novio! Y tal. ¿Qué le responde esa abuela siempre? Sí. ¡Ay, hija mía, pero has cenado! Es verdad. Porque esa abuela sabía que si le hacía el plato que más le gusta a su nieta, y sobre todo con ese amor de abuela, la iba a elevar, a regenerar, le iba a dar algo que le iba a ayudar a mejorar emocionalmente a su nieta, ¿no? Bueno, pues ahora, desde hace un tiempo que me voló la cabeza el tema de la física cuántica, ese estudio de que hay en lo más pequeño y lo más pequeño, ¿no? De las partículas subatómicas, que ocurren cosas locas, mágicas, impensables. Einstein decía que eran como brujería.
desde una física experimental, bueno, pues se demuestra que es verdad que cocinar con una emoción de amor, de gratitud, de tener la suerte de cocinarle a tu nieta o a tu pareja o cocinar con amor, ocurren cositas mágicas en las partículas subatómicas que todos estamos vacíos, entonces esa energía del amor entra en esa información y pasan cosas y trascienden y son verdad. Entonces es una cosa maravillosa. Qué interesante. O sea que se está estudiando y tú crees, y, bueno, y lo hemos sentido todos, que el amor se puede transmitir a través de la cocina y a través de ese cariño para que el que lo recibe, aunque no le esté tocando, lo sienta. Sí, sí. Me ponías un ejemplo cuando hablábamos antes de cámaras de que se podía demostrar que una molécula en la otra punta del mundo podía sentir lo que estaba pasando en una molécula similar por esa conexión. ¿Cómo? Explícalo un poco. A ver. Bueno, esto googlearlo todo el mundo. Este es Sí. el entrelazamiento cuántico, que es dos partículas que han compartido subatómicas, dos fotones o dos electrones que han compartido información, o a veces uno partido, por cables de cobre, no sé qué, se los llevan a espacios vacíos y se quedan en suspensión. Pues cuando en el momento en el que a uno le mueven o le interfieren de algo o le tocan su estructura, el otro lo percibe, ¿no? Hay muchos experimentos con esto que se han hecho con ratas, llevando a las hijas al otro lado en un submarino, no sé qué, y cuando recibe impactos electromagnéticos. Esto lo hemos vivido todos. Cuando esas hermanas gemelas dicen, algo le ha pasado a mi hermana, o me duele la rodilla como le duele a ella, o esa madre que se despierta a las 5 de la mañana de algo le ha pasado a mi hijo, ¿no? Que todos lo damos como, es verdad, eso ocurre, pero ¿cómo puede ocurrir, no? Bueno, pues cuando se ha estudiado las partículas subatómicas ocurren este tipo de cosas, ¿no? Como las corazonadas o estar pensando viendo el teléfono o pensando en tu colega que hace mucho tiempo no le ves y ese momento te llama o ese día te llama y dices, ¿cómo es posible, no? Ese tipo de cosas mágicas locas pues te vienen a decir en mi mundo de la gastronomía que si haces las cosas proyectando una emoción elevada porque la sientes de verdad, de gratitud, sobre todo a mí me gusta de la gratitud porque es lo que te decía, yo he vivido momentos difíciles y lo siento así. Entonces, mi hermano y yo siempre decimos, es tan bonito cuando se le cae a alguien una servilleta porque puedo demostrarle que me desvivo por él. Y muchas veces mi hermano y yo salimos corriendo por la servilleta para, le quitamos y le ponemos una nueva y decimos, perdóname que no se han dado cuenta, toma esta servilleta que se te había caído al suelo y tal, y hacen, ostras. No, ese tipo de emociones, es decir, le puedo transmitir cosas bonitas, llegan y es verdad, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una forma que a mí me tiene enganchado de hasta qué punto podemos, bueno, hacer, aportar. ¿Qué es lo bonito de todo esto? Que creo tanto en esta magia de pasar a un sitio en el que vas, lo hablábamos antes, ¿no? La simbología, que perteneces a un nicho de personas, eso te da seguridad, cómo te trata la hostess, todo lo que ocurre de la magia en un restaurante, que, bueno, o sea, me tiene absolutamente alucinado hasta tal punto de que podemos llegar a hacer cosas mágicas, ¿no? Y tanto tiene que ver, porque el otro día leía en un podcast que decía alguien, un doctor, ¿no? Decía, yo me he tirado todos los años, luego el mío, no sé qué, todo el trabajo, y los doctores y la medicina y ese sistema sanitario estudia la enfermedad y cómo curar la enfermedad. ¿Vale? Pero, ¿qué sistema hay y qué red hay en torno a la salud, ¿no? Y los restaurantes somos los hospitales de la salud. Porque es democrático, va todo el mundo y va en varios momentos al día a tomarte una caña, a cenar y te están sirviendo, te están abrazando, te están dando tu amor, te están cocinando con cariño, te están atendiendo y eso realmente te lo llevas a casa porque te está dando una información que va dentro de ti y eso es salud emocional y eso es alucinante. Te recompone totalmente. Qué bonita palabra servir. A mí es una palabra que me encanta y que creo que los hosteleros y la gente que quiere agradar la tiene muy presente y me da pena cuando hay otras personas como que les da rabia servir, como, oye, que es que a mí me gusta recogerte la servilleta y darte una nueva porque te hago feliz a ti, me hace feliz a mí. Y hay otro igual que dice, joder, ya se le ha caído. Pues a ver si ahora tengo que ir. Que es ese cambio de mentalidad que yo creo que hay que promulgar para que todos podamos pues, nutrirnos de esa felicidad contagiosa que vemos que es así. Tú piensas que hay mucha gente que sale de trabajar y llega el domingo y quieren ser voluntarios
para servir a los demás. Qué fuerte. Y nosotros nos dedicamos a servir. Tenemos la suerte de que en nuestra profesión ya servimos todos los días a los demás. Estamos haciendo algo bueno por los demás. Luego hay una transacción económica porque la tiene que haber, Obviamente, mercantilista, lo normal, vamos. para que te lo pueda hacer todos los días. Claro. Pero si no lo haces por los números, tiene que haber números, pero si no lo haces por los números, pasan cosas mágicas ahí. Y entonces es cuando sirves de verdad. Claro. Y es cuando da sentido que en vez de irte a hacer un voluntariado, ya hazlo todos los días. Sirve con amor y ya está, claro. ¿Sabes? Entonces es una suerte el dedicarte al sector servicios. Cuánto me alegro. Pero es verdad que antiguamente el servir estaba mal visto. O por lo menos socialmente. Mi madre tiene, bueno, lo contábamos antes, ¿no? Que me dedicaba a cocinero o servir. Sí. Mi madre tenía la pobre una anécdota de que fue a una peletería en el barrio Salamanca una vez a comprarse un abrigo y lo vio, se encontró con una clienta de La Ancha y le hizo sentir a mi madre como, ¿qué haces aquí? ¿No? ¿Y qué haces tú aquí en una peletería donde yo me compro el abrigo y tú me sirves a mí? ¿Sabes? Había eso culturalmente, que nadie tiene la culpa, aquella señora no tiene la culpa. Era algo social instaurado, ¿no? Qué bien que ya no es así. Y ahora nos hemos dado cuenta de que servir a los demás es una cosa, es una suerte. Estupenda, vamos. Qué bueno. Una pregunta sobre Madrid. Tú que has visto Madrid cambiar como hostelero, como empresario, ¿cuánto de la atracción del Grupo La Ancha crees que ha sido gracias a todo este cambio que está sufriendo Madrid, sobre todo en la hostelería? Bueno, es que yo creo que es eso, es una tormenta perfecta en la que La Ancha ahora mismo está tan bonita por lo que decimos, ¿no? Muchos factores, el MasterChef, que no sé qué, que te pone en casa y te das cuenta cómo curran no sé cuántos, la alta gastronomía que te acerca a la creatividad y te ilusiona. Hay una serie de factores, ¿no? Y lo que ha pasado en Madrid es algo alucinante, que hay muchos factores, ¿no? Mira, hay una cosa que no le damos importancia, pero lo que ha hecho Sandro Silva del Grupo Paraguas a Madrid es acojonante, ¿sabes? O sea, lo que nos ha aportado a todos los hosteleros, esa atracción que ha hecho que esas fortunas que nos aportan a todos, porque un día van a casa de Sandro, otro día van a otra casa a una casa mía, otro día van... Eso es alucinante. Y ellos lo hicieron increíblemente bien y tenemos que darles todas las gracias. Desde luego, ¿no? Y en el sector inmobiliario también, porque de toda la ciudad nos nutrimos de ese turismo gastronómico y esa fiesta y ese buen rollo que tenemos en Madrid, que alguien lo ha dado a conocer. Sí, y hace poco me decía alguien extranjero, me decía, es que Madrid tiene una ecuación de calidad, diversión, seguridad, precio, dice que no hay en otro lado. Porque a lo mejor tienes una diversión en Londres o no sé qué, pero es otro precio. A lo mejor en otro lado no tienes la seguridad. Pero en Madrid ahí hay una cosa... Variedad. Seguridad, variedad, diversión, calidad, tal, que es brutal, ¿no? Y creo que tenemos que agradecer y para nosotros... Claro, te vienen grupos constantemente, gente que te hacen cosas... Una pelea dura. ¡Buah! Entonces, ¿qué es lo bonito? Que aprietas el culo y dices, hostia, que me pasan por todos los lados, y te pones las pilas y dices, que es que mira cómo lo hace la gente, ¿no? Y eso hace que tú mejores, mejoran todos los demás y todos nos retroalimentamos, ¿no? Qué maravilla. Y yo creo que es verdad que hay ese debate, ¿no? ¿Esto está la burbuja ya saturada o no? Ni puñetera idea. Esto es infinito. No lo sé. Lo que sí que sé es que el que no lo haga ahora mismo súper bien y con honestidad. Y luego hay otras cosas, ¿no? Que es que hace tiempo ponías unas plantitas en el techo, hace unos años, y ya molabas. Ahora yo creo que la gente necesita más. Necesita que cuentes una historia que sea de verdad, que ese cocinero sienta y te lo transmita, que el espacio tenga una historia detrás de verdad, ¿no? Creo que la gente ya va necesitando verdades, aparte de un sitio que mole mucho, ¿no? Y por ahí hay un caminito que Madrid, yo creo que también, por muchos pequeños locales que están haciendo de verdad, creo que tiene una ecuación bonita, porque los localazos de diversión tiene que haber y sitios tradicionales que a veces se van perdiendo, que aparezcan nuevos pequeñitos con verdades, ¿no? Claro. Con unas verdades muy tangibles de esos tres amigos que se juntan y montan algo, ¿no? Con un sueño. Qué bueno. Yo creo que eso Madrid, nosotros como inmobiliarios lo vemos y como hosteleros, pues tú lo sientes, que es una gozada esta ciudad para hacer negocios, para vivir, para divertirse, para todo y que todos nos nutrimos de esos ingredientes que vamos
haciendo esta fórmula. Y luego también no hay que quitar mérito de que Madrid ha podido, o esta hostelería loca y tan bonita ha podido ocurrir por cómo es el madrileño. Claro. ¿O no? Que el madrileño es... Es de salir, es de salir y de agradecer y de acoger. Y de salir a comer y de disfrutar oye, un rato disfrutamos juntos. Uh-huh. O sea, ya no solamente por y para la hostelería, sino cómo es de abierto al mundo, de abrazar, de estar con los demás. Total. Ahí hay una cosa bonita en Madrid. Yo que no soy de Madrid, de acogedor, porque Madrid, ¿no? Yo creo que sí, vamos. Los gatos son por algo, porque ahí son pocos. La mayoría tienen o abuelos de fuera o padres o ellos mismos son de fuera en Madrid. Entonces, eso es lo que hace que esta ciudad, pues yo creo que atraiga a tanta gente de todo el mundo, de toda España, y que siga creciendo. Hablando de Madrid y hablando de casas, y ya estamos a punto de terminar el podcast, te quiero preguntar, si te tengo que dar 2 opciones. Una, vivir en un edificio clásico en el barrio Salamanca, un edificio como este, con vistas a uno moderno, o en un edificio moderno con vistas a uno clásico. ¿Qué elegirías? Buah, qué buena pregunta. Yo me acuerdo mucho, uno de mis mejores amigos, Pecos, Arturo Pecos, que es un tío maravilloso, siempre me decía, lo inteligente es estar siempre enfrente de la casa bonita, no en la casa bonita viendo la casa fea. Y esto me acuerdo mucho porque esto salía a cuento porque en San Chinarro, esta casa que tiene un agujero en medio, este edificio muy grande, salía como, y lo bonito era comprarte de las casas viendo ese edificio tan chulo, no en ese viendo los pequeñitos de al lado que son normales. Claro. ¿no? En este caso depende de lo que más te guste a ti, de ver, probablemente, ¿no? A mí me importaría más casi el ver si tiene terraza y tienes mucho momento de ver, ¿no? Claro. Si es una casa cerradita, pues hombre, igual más en lo que tú te sientas identificado. Yo en mi caso, a mí es verdad que estos clasicismos del barrio Salamanca, estos portales con estas escaleras, estos ascensores pequeñitos que cierras la puerta, bueno, me emocionan, me emocionan. Sí. O sea, yo tiraría más a esto. Eso. Yo también. Si tienes que elegir, ¿casa en el centro o en las afueras? Yo vivo a las afueras. A las afueras. Nunca he vivido a las afueras hasta que mi hermano se fue y me dijo, joder, cómo mola y tal, y yo me fui a las afueras. Pero he vivido toda la vida en el centro. Y si tuviera que volver, volvería encantado al centro. O sea, no me pesaría. Pero es verdad que ahora tengo niños pequeños y entonces me viene muy bien ahí los parques y tal. Pero es verdad, y mi mujer lo dice, ¿y si cuando estos vuelen y tal volvemos a Madrid, a la vida de Madrid? Es posible. Es que Madrid engancha, difícil soltarlo. Segunda residencia, ¿sí o no? ¿Y dónde? Yo sí la tengo en San Martín de Valdeiglesias, en el Pantano de San Juan. Qué maravilla. Y bueno, estoy enamorado hasta las trancas, enamorado. Porque es mi casa de la montaña, de la chimeneita, y es mi casa de la playa en verano. Claro. Porque además está de mi casa a 50 minutos. Entonces yo con la hostelería, que acabo tarde, muchas veces a las 11:30, cojo el coche y voy y en 50 minutos estoy, ¿no? Entonces estoy enamorado. Qué bueno, y para nosotros que tenemos este tipo de vida muy, bueno, pues estresante, cosas, mucho jaleo, tener un refugio nos viene bien. Es fundamental. Qué bueno. Pues yo creo que estamos con... ¿Estás contento con las cositas que hemos contado? Estoy contento con este podcast. Has transmitido tu buena energía. Yo creo que, vamos, los espectadores van a poder aprender de tus vivencias. Yo lo he hecho, así que muy agradecido. Por último, si tienes que dar un consejo a un hostelero que esté empezando, a esos 3 amigos que están empezando a montar su bar o su restaurante, un consejo, ¿qué le dirías? ¿Qué les diría? Es que hay tanto que contarles a esa gente. Es verdad que yo les diría que a ver, si en el caso de que alguien lo ponga solo, yo le diría confía en personas, ¿sabes? No te vuelvas loco. En el caso de que haya 3, es que uno se dedique al back y que arme bien el negocio y que esto es muy largo, que no se quemen, porque he visto tantos casos de chavales que empezaban y al principio 1000 horas y tal, que yo lo he hecho, pero luego son tantos años los que vamos a estar trabajando y es tan duro que hay que coger un poquito de ritmo, ¿sabes? Y que no se quemen, Fenomenal. Que es una maratón, es un Ironman. Un Ironman. Pues ahí nos quedamos, Nino. Muchísimas gracias. Nada, esta es tu casa. Nos vemos pronto. Hasta luego.